Shabbat Shalom, bienvenidos sean ustedes a nuestra casa de oración, a Veracidad, Camino y Vida, donde el Padre nos está convocando en un Shabbat más a reunirnos y analizar su palabra, estudiarla profundamente, escudriñarla, porque en ella está la vida. Por lo tanto, no solamente es un mandato, también en nosotros se está poniendo el anhelo de que crezca el interés de buscarle, ahora mientras puede ser hallado. Los tiempos son ya muy difíciles y cada día se van a hacer todavía aún más complicados, porque las profecías para los tiempos finales que nos están tocando vivir son claves y estamos en la antesala. No podemos darnos el lujo de no hablar lo que en ello está escrito, porque tenemos que tocar trompeta, tenemos que alertar por medio de la palabra de los acontecimientos que vienen, y las señales que se están manifestando en la actualidad solamente nos indican el tiempo que estamos atravesando. Es por ello que no podemos perder ni un segundo en hablar palabras halagüeñas que rasquen nada más los oídos, sino hablar lo que el Padre realmente está trayendo a nosotros. Y bendito sea su nombre, porque nos escucha, hermanos, nos escucha el ruego que hemos estado levantando en esta casa, en este santuario que está alineándose para aprender a exaltar su nombre, y ha estado pidiendo, ha estado rogando constantemente por palabra de conocimiento, por revelación, por sabiduría, por temor, ese temor reverente que le hace falta a la iglesia para que realmente conozca a su Creador. Y en estos tiempos es donde es crucial que realmente aprendamos, recibamos esa palabra y que trabaje en nosotros y genere en nuestro interior ese corazón dispuesto para escuchar la voz de Yahweh y obedecer, porque no solamente es necesario escucharla, porque también podemos escucharla y no hacer caso, pero somos llamados a obedecer. Y en base a la obediencia, los dones y los talentos se manifiestan y las bendiciones alcanzan a su pueblo. Acompáñenme a orar, por favor. Bendito seas, Yahweh Sebaot. Bendito sea tu nombre y exaltado seas por siempre. Santo, santo, santo. Bendito seas, porque desde el momento que enviaste al Mesías a morir en el madero y a resucitar, empezó su obra de restauración. Bendito seas, porque esa sangre que fue derramada constantemente nos está limpiando, nos está purificando y nos está enseñando cuál es el camino que a ti te agrada para andar por él. Ayúdanos a caminar en santidad, a conocer esa santidad que tú proclamas en tu palabra y atesorarla como lo más preciado en nuestra vida. Tu palabra dice que si nosotros estamos apegados a tu ley, a tu Torá, a tus instrucciones, tú no te olvidarás de nuestros hijos, de nuestra casa. Y así como Noé fue hallado justo en esa generación delante de tu presencia, y por esa justicia que se manifestó en Noé, alcanzó a su casa para ser resguardados y preservados de la aniquilación que venía por medio del diluvio para todos los habitantes de la tierra, por la perversión que les había alcanzado.
así nosotros hoy también te rogamos para que cada día trabajes en nosotros el amor por tus leyes, por tus estatutos, por tus mandatos, esa obediencia que tú demandas para mostrar realmente ese amor en cada uno de tus hijos. Ayúdanos a estar esforzándonos día a día y caminar en integridad, en justicia, en equidad. Enséñanos a valorar el tesoro que has puesto en vasijas de barro, esa eternidad que gracias al Mesías empiezas a liberar la luz, tu palabra en nuestro interior, para que se cumpla la Escritura y que de nuestro interior corran ríos de agua viva, para que nos lleven a esa vida eterna. Bendito sea tu nombre por todos los tiempos, Yahweh Sebaot. Tú que enviaste a tu Hijo para exaltarte y engrandecerte y restaurar tu nombre y darte gloria y honra. Enséñanos ahora a través de tu Hijo a hacer lo mismo que Él. A con nuestra vida, con nuestros actos, también darte gloria y honra a ti, el único digno de ella. Bendito seas en el nombre de Yeshua. Amén. Hermanos, hoy cantamos una alabanza hermosa, Hijo de Dios. Y ahí es donde nos quiere llevar el Padre, a cada uno de nosotros. ¿Realmente somos hijos de Dios? Y vamos a ver, en base a las Escrituras y al recorrido que nos va a llevar para realmente ver si somos o no hijos de Dios. Porque esto se manifiesta. En Génesis, capítulo 3, verso 8, el Shabbat pasado vimos el 6 y el 7. Y hoy nos centraremos en el 8 y en el 9, porque estos dos versos están ligados a la parashá de esta semana, en la cual el Padre nos ha estado hablando sobre liderazgo, sobre carácter, sobre las características que tiene que manifestarse en un hijo de Él. Y el por qué es tan importante lo que hemos estado quizás nada más leyendo y no escudriñando en la palabra, como por ejemplo cuando Yeshua entra al Jordán y sale de este y se oye una voz en los cielos que dice: este es mi Hijo amado. Ahí es donde se va a centrar el Padre en esta escritura para hablarnos a cada uno. El Padre está preparando la mente de cada uno de sus hijos para que la palabra que desde el principio, desde antes de que cada uno existiera, ya estaba contemplada para estar en tu cerebro, en tu mente, y esperar el tiempo para que esta palabra cobrara vida. En ese momento solamente necesitaba que viniera, que descendiera la puerta y abriera esa puerta. Y ahí es donde nos vamos a ir. Acompáñenme al verso 8 y 9 de Génesis 3. Dice: y oyeron el sonido de Yahweh Elohim paseando por el huerto a la brisa del día, y se escondió el hombre y su mujer de la presencia de Yahweh Elohim
entre los árboles del huerto. Pero Yahweh Elohim llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Y eso está ahí para que nosotros también aprendamos. Esa misma pregunta que hace Yahweh en este verso, nos la hace a nosotros. ¿Dónde estamos? No porque Él no sepa dónde estamos, sino porque quiere hacerlo evidente a nosotros dónde Él nos ve. Recordarán la escritura del Génesis, capítulo 28, donde habla del momento en que Jacob recibe una orden de parte de Yahweh para que vaya a un lugar determinado y esté en ese lugar por un tiempo, porque ahí Yahweh le iba a mostrar una cosa. La orden para Jacob fue la siguiente: levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma ahí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Esa orden que recibió Jacob, por cuanto él era obediente, inmediatamente fue a donde se le indicó. Pero cuando él llegó ahí, lo que le estaba esperando era algo que él no esperaba. Era algo que le desconcertó, era algo que lo puso a temblar, era algo que lo intimidó. Porque la Escritura nos habla que el Padre le habló en sueños y le mostró que en el lugar donde se encontraba había una escalera donde subían y bajaban ángeles en ese lugar. Y cuando él despierta del sueño, el Padre le hizo entender dónde es que se encontraba. Y la respuesta de Jacob fue la siguiente: este lugar es grande y temible. Y esto no es otra cosa sino que casa de Dios y puerta de los cielos. Ahora, ¿por qué Yahweh se manifestaría a Jacob de esa manera, permitiéndole entrar en la dimensión espiritual en ese momento, para que él pudiera percibir lo que ahí estaba sucediendo? No frente a sus ojos, porque sus ojos no lo podían ver, pero se lo mostró en el espíritu y le hizo entender. Ahora esto nos habla a nosotros que también, ¿cuántas veces el Padre no nos está mostrando algo a través de un sueño, una visión, y nos lo está confirmando con su palabra? Pero nosotros quizás no somos como Jacob. Por eso la pregunta: ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Ahora, ¿por qué se estaba manifestando el subir y bajar por la escalera en ese lugar de estos seres angelicales, seres celestiales, que le permitió ver a Jacob? ¿Qué lugar era ese en donde él se encontraba? ¿Qué tan importante es ese lugar? Y digo importante es ese lugar hasta nuestros días, para que podamos comprender qué era lo que realmente se estaba manifestando ahí y qué importancia tiene en el trascender del tiempo y las escrituras, y a dónde nos lleva en una línea de tiempo hasta cruzarnos con el Mesías. No sin antes mencionar que en ese lugar se desataron muchas batallas, muchas confrontaciones,
en las cuales estuvo inmiscuida el pueblo hebreo, pero también ese lugar hubo presencia de profanación, donde ahí en ese lugar se levantaron santuarios rindiéndole culto a Baal, siendo este lugar apartado porque era considerado casa de Yahweh y puerta de los cielos. De alguna manera, para que lo podamos comprender un poquito más, como si fuera un portal en donde lo divino y lo terrenal tenían una conexión. Este lugar que nos menciona la palabra en el capítulo 28 del Génesis, Padam Aram. ¿Qué significa Padam Aram? Bueno, significa llanura, llano, es un lugar que abarca o que toca a punto de Siria y es alto. Pero no solamente toca Siria, sino también Líbano e Israel. Tiene 3 vertientes, tiene 3 picos. Y estos 3 picos son importantes porque manifiestan algo muy grande que el Padre, en su sola potestad, en este momento, se lo mostró a Jacob. Y ahora, a través de su palabra y la revelación por medio del Mesías, nos lo muestra a nosotros, para que podamos comprender la importancia que tiene su palabra y que aquellos que no perciben lo espiritual, el Padre empiece a quitar las escamas de los ojos, como lo hizo con Saulo, y empiece a mostrar lo mismo que le mostró a Jacob. Ahora, este lugar de Padam Aram lo menciona también el profeta Oseas y le llama la tierra del camino, la ruta de Aram. Y con esto, hermanos, vamos a ir comprendiendo por qué Yeshua dijo ser el camino. Porque ¿quién estuvo físicamente antes que él ahí en ese lugar y lo profanó? Antes de que el Padre le mostrara a Jacob que era casa de Dios y puerta de los cielos. Ese lugar también se le conoce como el Monte Hermón, y ese lugar descendieron o fueron desterrados y llegaron a ese lugar como abortivos los ángeles caídos. Y la palabra que usa el Strong precisamente es abortivos, de la misma manera como una madre puede perder a un bebé antes de que nazca. La placenta o la matriz aborta el bebé o el embrión. De esa misma manera, Satanás y los que se levantaron en rebelión en contra de Yahweh fueron abortados de los cielos, expulsados, y llegaron a este punto, al Monte Hermón. Y ahí, este monte que tiene 3 picos, uno de ellos es el más alto y hace alusión precisamente al lugar santo o elevado. Curiosamente también, como después vemos en el Brit Hadashah, figurando el aposento alto, del cual Yeshua habló y mandó a los discípulos a que prepararan el lugar para estar ahí para guardar la fiesta de Pesaj.
este monte Hermón, que significa también camino, que significa puerta, y donde estuvieron los ángeles caídos, profanando ese lugar, porque ellos al momento que llegaron desterrados de los cielos y llegaron a ese lugar, la única misión que traían era la de llevar un mensaje como lo que después vemos, la palabra como un evangelio, un buen mensaje, para que este mensaje fuera esparcido por toda la tierra desde ese punto. ¿Cómo es que llevaban este mensaje? Hermanos, nosotros hablamos más con nuestros hechos que con nuestra palabra. Y ellos lo sabían perfectamente. Llegaron y empezaron a esparcir ese mensaje como hijos de Dios. Génesis 6, verso 4, habla precisamente de eso, donde ellos empezaron a ver con codicia a las mujeres de los hombres para empezar a interactuar con ellas y engendrar hijos. En el momento en que ellos empezaron a corromperse de esa manera y manifestándose, como lo dice la Escritura, como hijos de Dios, empezaron a profanar el nombre sagrado de Yahweh, pues el mensaje que estaban dando con sus hechos no era el evangelio eterno. En ese lugar empezaron a prostituirse, a levantar lugares altos, a hacer sacrificios, a enseñar la idolatría, a que las mujeres y los hombres empezaran a corromper sus cuerpos, empezaran a degradarse. Y ellos, al momento de empezar a enseñar ese mensaje que venía supuestamente de los cielos, porque ellos descendieron del cielo o de los cielos cuando fueron desterrados, la conducta que ellos manifestaron no solamente era engañosa, sino que era perversa, corrompía la humanidad y ensuciaba el nombre de Yahweh. Con esto, hermanos, podemos entender la siguiente escritura a profundidad, ya no tan simple como lo hemos estado observando. Cuando Yeshua llega al Jordán, el Jordán queda en el perímetro del monte Hermón. Los caudales de agua que le rodean llegan y descienden al Jordán. El nombre del Jordán significa el que desciende. Entonces, encontramos que ahí había descendido un grupo de ángeles caídos que dijeron ser hijos de Dios. Y lo dice la Escritura en el Génesis 6. Hijos de Dios, descendieron de los cielos en el monte Hermón, en la puerta, en la casa del Señor y puerta de los cielos, junto al Jordán. Tiempo después, vemos que llega Yeshua, entra en el territorio profanado, desciende a las aguas del Jordán, porque Él era el Hijo de Yahweh. Amén, el Evangelio eterno. Él era el Hijo de Yahweh, que descendía en las aguas, cumpliendo lo dicho desde el principio.
Él era el que desciende, como lo menciona el nombre del Jordán. Él era el descendiente de. Cuando Yeshua está en ese lugar y está frente a frente con Juan Bautista, y él le dice: Señor, no soy digno de estar aquí contigo porque yo debo ser bautizado por ti. Y Yeshua le contesta que no, porque era necesario cumplir escrituras. Estamos hablando de la restauración de todas las cosas, y Yeshua precisamente ahí estaba manifestando esa restauración. Ese lugar, ese territorio que en otro tiempo había sido profanado, ensuciado, el nombre del Señor, el nombre de Yahweh, enlodado su nombre con los actos perversos y la enseñanza de estos actos a la humanidad. Era la profanación como de la imagen que provoca a celos, que menciona también el profeta Ezequiel. Este lugar, el monte Hermón, hasta nuestros días ha traído en ese lugar calamidad, porque ahí, en ese lugar, también nos encontramos cerca, dentro del perímetro, el Golán. Y ahí hemos tenido guerras, conflictos, confrontaciones constantemente. Y no es casualidad. Pero también encontramos con que la traducción británica que le dio a la palabra Hermón lo llamaron como lugar prohibido. Y la versión Vulgata lo menciona el lugar como anatema. Y ahí es donde otra escritura cerca, dentro del perímetro, el Golán. Y ahí hemos tenido guerras, conflictos, confrontaciones constantemente. Y no es casualidad. Pero también encontramos con que la traducción británica que le dio a la palabra Hermón lo llamaron como lugar prohibido. Y la versión Vulgata lo menciona el lugar como anatema. Y ahí es donde otra escritura, también que se ha tergiversado mucho, lo que Pablo dijo, lo que Rab Shaul dijo en el capítulo 1 de Gálatas: si alguien os anuncia un evangelio diferente al que ha sido proclamado desde el principio, o si aún un ángel del cielo les enseña otro evangelio, y no es que haya otro, sino que lo corrompen. Y esto se los dijo a los habitantes de Galacia, pero para que les haya hablado perfectamente con esta escritura o con estas palabras, es porque él estaba viendo la conducta de ellos y lo remontó al monte Hermón con la conducta de los ángeles caídos
y la profanación que se dio en ese lugar para corromper a toda la humanidad. Por eso mencionó: o si aún un ángel del cielo les anunciare un evangelio diferente. No solamente se trata de la parte literal, que como generación y hechos pueden estarse registrando para testificar delante del Padre la maldad del ser humano corrompido por la simiente de la serpiente. Esto es algo muy complejo, pero muy importante que lo entendamos. Porque en la carta de Judas, el Padre también ahí hace una observación, una fuerte sanción, y dice que si Él no perdonó a los ángeles caídos, porque no guardaron su naturaleza y se corrompieron y pasaron un mensaje equivocado, y la humanidad se comió ese mensaje, y hasta el día de hoy disfruta y goza de lo que ahí fue transmitido, haciendo a un lado el verdadero mensaje, el verdadero evangelio, el evangelio de la paz, el evangelio que nos reconcilia con el Padre a través del Hijo, el evangelio del reino, el evangelio que nos va a traer no solo las buenas nuevas de una salvación, sino nos trae la noticia de la restauración de todas las cosas. Por lo tanto, Pablo menciona en Gálatas, como ya lo mencionaba, en Gálatas capítulo 1, sobre la profanación que se hizo en ese momento y cómo los habitantes de Galacia actuaban, Gálatas 1, actuaban muy semejante a lo que se vivía en el Monte Hermón. Pero aquí también nos habla de una cosa que no podemos pasar por alto. La carta de Judas y el apóstol Pedro citan a Enoc. Y como citan a Enoc, menciona específicamente Pedro a Enoc como el séptimo desde Adán. Y especifica por qué séptimo desde Adán. Porque hubo 2 Enoc. Y el otro no agradó al Padre. Era de la simiente perversa de la serpiente. Por eso Pedro especificó muy bien de qué Enoc estaba refiriéndose cuando habló del tema. Dice Enoc, dice también de estos ángeles caídos, profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí el Señor viene con sus santas miríadas para ejecutar juicios sobre todos y convencer a los impíos de todas sus perversiones que hicieron impíamente y de todas las injurias que hablaron contra él. Estos pecadores impíos, estos murmuradores, quejumbrosos, que viven según sus propias pasiones, y su boca profiere palabras arrogantes, adulando a personas por motivos de interés. Nos da 3 pistas muy importantes a analizar: la murmuración, la queja y la adulación. Estas 3 cosas estuvieron presentes en todo el peregrinaje del pueblo de Israel por el desierto. Constantemente se veía la murmuración, constantemente se veía la adulación también, constantemente se veía la queja.
Pero, ¿qué es lo que nos dice el libro de Enoc? Precisamente porque lo cita Pedro y lo cita Judas. En el capítulo 6 del libro de Enoc dice lo siguiente: así sucedió que cuando en aquellos días se multiplicaron los hijos de los hombres, les nacieron hijas hermosas y bonitas, y los vigilantes, haciendo alusión a los ángeles caídos, hijos del cielo, las vieron y las desearon, y se dijeron unos a otros: vayamos y escojamos mujeres de entre las hijas de los hombres y engendremos hijos. Entonces Shemijasa, que era su jefe, les dijo: temo que no queráis cumplir con esta acción y sea yo el único responsable de un gran pecado. Pero ellos le respondieron: hagamos todos un juramento y comprometámonos todos bajo un anatema a no retroceder en este proyecto hasta ejecutarlo realmente. Entonces todos juraron unidos y se comprometieron al respecto, los unos con los otros, bajo anatema. Y eran en total 200 los que descendieron sobre la cima del monte que llamaron Hermón, porque sobre él habían jurado y se habían comprometido mutuamente bajo anatema. Esto, hermanos, déjeme decirle que lo describe perfectamente el Salmo 2. El Salmo 2 habla de este acuerdo que está registrado en el capítulo 6 del libro de Enoc. El Salmo dice que se reunieron y dijeron juntos: vayamos, consultemos en contra de Yahweh y en contra de su ungido, y rompamos sus cuerdas, rompamos sus ligaduras, para que no llegara a cumplirse el plan redentor de Yahweh y no se encarnara Yeshua como estaba profetizado. Pero también esto lo tenía contemplado el Padre, porque a Él no se le escapa absolutamente nada. El número que maneja el capítulo 6 de Enoc, 200, no es propiamente en número o masa, porque realmente ese número es una letra hebrea, es la letra Resh, y nos habla de cabezas o primogénitos o líderes. Justamente de lo que hemos estado analizando en esta parashat, porque nos está hablando de liderazgo, de toma de decisiones, de sabiduría, de consejo, de características muy puntualizadas que Él hace para que se desarrollen en cada uno de los que son llamados a ser hijos de Yahweh. Entonces el monte Hermón, que fue la puerta de entrada para estos ángeles caídos y quienes se corrompieron y pasaron este mensaje de corrupción y depravación a la humanidad, estuvo presente antes de los días de Noé, pero también después, porque Génesis 6, verso 4 dice exactamente así: estuvieron presentes antes de Noé, pero también después. Y lo vemos si estudiamos a profundidad o escudriñamos la palabra y nos vamos a cada uno de los libros que componen el Tanakh o Antiguo Testamento, y vamos a poder ahí ver la presencia de estos nefilim, de estos híbridos, de esta mezcla abominable delante del Señor. Y hay escrituras, por ejemplo, como Números 34, donde hemos estado analizándola en pocos días atrás, donde menciona precisamente la presencia de estos ángeles caídos en los nefileos. Ahora, Canaán, que desciende de Cam, hijo de Noé, era el que se estableció cerca de lo que es el monte Hermón.
Y ahí empezó a trabajar el culto de adoración a estos ángeles caídos, desviando toda la intención de lo que el Padre a cada uno creó para alabarlo y glorificar su nombre. En el capítulo 7 de Enoc también nos habla detalladamente de esto que estamos observando en cuanto a los ángeles caídos, y nos vamos a dar cuenta, cuando tengan oportunidad de ir a ver ese libro, que lo que está manifestado en ese capítulo lo encontramos en el Salmo 14, por ejemplo, en su verso 4, en Miqueas capítulo 3, verso 3, en Jeremías también, capítulo 12, verso 4, en Génesis 6, verso del 5 al 11, y Apocalipsis 12, verso 6. Por ejemplo, solamente lo que viene en el capítulo 7 del libro de Enoc. En los días de los jueces también estaban presentes los nefileos. Y hasta nuestros días encontramos también la manifestación de ellos, porque se trata de una guerra espiritual de reino contra reino. El reino de la luz contra el reino de las tinieblas. Pero el Padre nos llamó a ser parte de la restauración de todas las cosas. Y vamos a ver todavía otra conexión más del Monte Hermón con el nombre de Sión. El nombre de Sión también fue corrompido en su uso y en el hecho literal. ¿Por qué? Porque de Sión saldría el libertador. Entonces, encontramos, por ejemplo, en manuscritos antiguos que hay una variante en el nombre de Sión. Hay escrituras que lo aplican con S y después lo aplican con Z cuando lleva la Sadik, la TZ. Sadik, Sión, habla de fortaleza, habla de resguardo, pero también nos habla de lo que en ese momento estaba sucediendo, que generó fortaleza para engrandecer al hombre. ¿En qué? Orgullo, soberbia, necedad. Esas eran las fortalezas que estaba comunicando los ángeles desterrados. Ese era el mensaje que estaba impartiendo a la humanidad para que se corrompiera. ¿De qué manera? De la misma manera que llegó con Eva, murmurando sutilmente al oído. ¿Para qué? Para que después también se manifieste la queja, como pasó con el pueblo hebreo. En cada aflicción, en cada problema, en cada necesidad, no solamente se quejaba, sino también murmuraba. Y eso lo seguimos viendo hasta nuestros días. Tenemos que ser astutos, lo dice la palabra. Seamos astutos como la serpiente, pero mansos y humildes como la paloma. ¿A qué se refiere esto? El Padre nos está mostrando las tácticas del enemigo y nosotros debemos de estar atentos para no caer en el lazo del cazador. Por lo tanto, hermano, hermana, debemos estar alertas, porque todos somos probados.
pero aquel que cae en desobediencia inmediatamente entra en tentación. ¿Y por qué? Por no estar alertas, porque el Padre nos está hablando constantemente su palabra y nos está equipando para que podamos cumplir la misión como Él espera. Pero ¿qué hacemos nosotros? Hacemos caso omiso y prestamos oído a la murmuración y a la queja antes que a la orden del Padre. Este lugar del Monte Hermón no solamente estaba nutrido de caudales de agua, sino que se asemejaba al huerto, al Edén, porque estaba rodeado de diversos árboles, árboles frondosos, árboles de todo tipo. Curiosamente, como el Edén. En el tiempo de Yeshua, llegamos al punto de ver la escritura que viene en el capítulo 16 de Mateo. Si me acompañan, por favor, Mateo 16, del verso 13 al 20, porque ahí nos da muchas pistas de esto mismo que hemos estado hablando. ¿Y por qué Yeshua en ese momento hizo una pregunta muy importante? La escritura empieza hablando de un lugar, Cesarea de Filipo, ciudad que Felipe el tetrarca agrandó y cambió de nombre en honor al emperador romano. Esta estaba situada al pie del monte Hermón y considerada uno de los sitios más hermosos de la Tierra Santa. En el tiempo antiguo, la ciudad tenía un altar dedicado a Baal, dios de los cananeos. Más tarde, los griegos construyeron un altar al dios Pan, dios de la naturaleza, y llamaron el lugar Panías. En el año 20, antes de la aparición de Yeshua, Herodes el Grande construyó ahí un templo blanco de mármol y lo dedicó a Augusto César. Cuando Herodes murió, la ciudad quedó en manos de su hijo Herodes Filipo, quien amplió y la embelleció y la llamó Cesarea de Filipo, para hallar gracia delante del emperador Tiberio César, y para distinguirla de la capital y puerto marino más conocido como el de Cesarea, que quedaba en la costa. Ahora, Yeshua llega a ese lugar precisamente y él ahí hace preguntas claras. Cuando Yeshua llegó a la región de Cesarea de Filipo, Yeshua preguntaba a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Esto es, haciendo referencia al mismo. Y ellos dijeron, unos Juan Bautista, y otros Elías, y otros Jeremías, o uno de los profetas. Les dice: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Respondió Yeshua y le dijo: bienaventurado eres, Simón Bar Jonás, Simón hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que prohíbas en la tierra habrá sido prohibido en los cielos, y todo lo que permitas en la tierra habrá sido permitido en los cielos. Entonces advirtió a los discípulos que a nadie dijeran que él es el Mesías. Esta pregunta que le hizo Yeshua a los discípulos y que curiosamente Pedro contestó, tiene mucho que ver con el monte Hermón, porque ahí, precisamente como lo dice la Escritura,
las puertas del Hades se abrieron, porque trajeron gran contaminación para la humanidad, perversión y muerte. Por lo tanto, Yeshua dijo: yo soy el Mesías, yo soy el Hijo de Yahweh. Los que vinieron antes de mí, los ángeles caídos, son salteadores y ladrones y saqueadores. Pedro contestó: porque él, propiamente como su nombre, como lo llamaba Yeshua, hacía alusión a la misión del Mesías. Él es la piedra. Él es la piedra sobre la cual reposó Jacob, precisamente en ese lugar, donde después también Jacob agarró aceite y ungió la piedra en ese lugar. Ese lugar que había sido profanado y que debería ser santificado por medio del Mesías. Hermanos, el Padre nos está llamando a guerra. Somos soldados y el soldado está preparado para recibir órdenes y no las debe de cuestionar. Órdenes que tiene que estar sujeto a su líder, a su guía. Y ayer veíamos cómo el Padre habló a través de nuestra hermana y nos explicaba precisamente las características que tiene que tener un líder. ¿A qué líder está siguiendo? Porque Yeshua, en el momento en que entró en el Jordán, se abrieron los cielos y el Padre dijo: este es mi Hijo amado, en el cual yo me complazco. Si nosotros no estamos manifestando el carácter de Yeshua, el celo de Yeshua por la palabra del Padre, para dar gloria y honra a su nombre, y no estamos manifestando la mente del Mesías en nuestro diario vivir, entonces nuestro líder no es Él. Nuestro líder, el líder que está guiando tus pasos, es el que está en las puertas del Hades. Hermanos, no es un juego, no es juego. Ya no tenemos tiempo para perderlo en estar jugando a que medio estudiamos, a que medio invertimos el tiempo, a medio que aprendo. Porque el soldado, el Padre lo capacita, aún si tiene sed, para que aguante esa sed. Si tiene hambre, lo va a capacitar para también aguantar el hambre. Yeshua lo hizo en el desierto. Y después que pasó airoso la prueba, vinieron las miriadas de ángeles a rendirle adoración. Hermanos, es un exhorto de nuestro Padre a cada uno de nosotros. Cuando me enseñó esta palabra, a partir de ayer con la enseñanza, y toda la noche, y la madrugada, y todo el día de hoy, me quebrantó. Ese es el propósito que trae la palabra: quebrantar la dureza de nuestro corazón, quebrantar la mente torcida, quebrantar la simiente corrompida. Porque ese es el plan de Satanás. Él quería venir a suplantar la simiente de la mujer para poner su simiente. Hermanos, Yahweh nos habla y nos habla con su palabra y nos alerta con ella, así de esta manera, porque nos ama. Porque nos ama. Y no quiere que nos quedemos parados en el día grande y temible, a ver con nuestros propios ojos todo lo que viene para todos los moradores de la tierra que le rechazaron. El Padre nos está alertando para ser resguardados como Noé y su casa. Pero tenemos que tener claro que Él nos ha dejado pistas que tenemos que trabajar. El que no diga a la Torá y al testimonio es porque no le ha amanecido. Apocalipsis 12
habla de que el dragón se irá con gran furia a perseguir a la simiente de la mujer. ¿A cuáles? A los que tienen el testimonio de Yeshua y guardan sus mandamientos, la Torá. Hermanos, Yahweh les bendiga. Shabbat Shalom.